Dios amado. En este momento, Señor, queremos ir a su presencia y al terminar este día, solicitando y dando gracias, Señor, por las misericordias, los favores que usted ha tenido con cada uno de nosotros. Y en estos momentos, Señor, nos reunimos y queremos hacerlo en su nombre para que seamos instruidos, seamos, Señor, capacitados en cuanto al tema, al estudio, Señor, de lo que es la consejería. Es por ello, Señor, que en el nombre de Jesús solicitamos que usted sea con nuestro pastor Carlos para que le dé la claridad, para que nos entregue, Señor, este conocimiento y este a la vez en cada uno de nosotros sea un motivo, Señor, de crecimiento, de formarnos y tener las herramientas necesarias cuando así lo requiramos, Señor. Padre nuestro, Señor, en tu nombre queremos iniciar nuestros estudios, sabiendo que usted va a guiarnos, nos va a ayudar y que su Santo Espíritu, Señor, nos va a llevar un buen entendimiento y comprensión, Señor, de la materia que vamos a tratar. En sus manos quedamos y en los méritos de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada tuvimos, voy a hacer un paréntesis antes de comenzar, la pregunta que hacía el hermano Jorge, no hay cambio de horario, son los martes, hermanos, ya a partir a las 9 de la noche en adelante para que no haya problema, ¿ya? Ahí hay un problema, se haya colado una información equivocada. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de aspectos generales respecto a la consejería y esta noche veremos tipos de problemas que habla la Escritura, comprender lo que la Biblia nos habla acerca de los problemas humanos. Y ahí el autor Morales distingue tres tipos de consejería, ya desde su punto de vista, ya que es bueno ser usado en distintas circunstancias. ¿Cómo vamos a entrar directamente en los problemas humanos? Y hay distintas formas de clasificarlos, dependiendo del autor, ¿ya? Podemos entender, Josh McDowell, por ejemplo, en su manual de consejería de jóvenes, divide problemas emocionales, relaciones con otros, problemas familiares, problemas sexuales, abusos, adicciones, trastornos, asuntos educativos, problemas físicos y la vocación. En el fondo es una descripción temática, digamos, de problemas, ¿ya? También James Adams dice que solo hay tres fuentes específicas de problemas en la vida. Él dice ahí podemos clasificar los problemas en tres formas: la actividad demoníaca, principalmente la posesión, dice él, el pecado personal y las enfermedades orgánicas, ¿ya? Y hay otra clasificación. También hay problemas que son otra clasificación, que hay problemas que son personales y otros interpersonales, como por ejemplo los matrimonios, los problemas familiares, etc. Hay problemas que pueden ser resueltos por el mismo aconsejado, pero también otras veces es necesario buscar la asesoría o el apoyo para resolver un problema de sus hijos, su cónyuge, un subordinado, etc. El aconsejado llega a pedir apoyo, pero se le pueden dar pautas para que él pueda ir resolviendo, pero hay veces que también los problemas, como decimos en buen chileno, se le escapan de las manos y ahí es necesaria la intervención de un tercero. Eso es muy natural en todo caso que ocurra. Normalmente las personas escuchan a terceros más que a las mismas personas cercanas. No ocurre con los hijos. O los hermanos también. Es muy común que los hermanos escuchen y presten atención más al consejo de una persona extraña, porque normalmente tienden a abrirse más porque tienen esa libertad es un tema natural que sea en todo caso, de poder abrirse más con personas que no tienen la interrelación día a día. Pero la Morales nos plantea que hay problemas que la clasificación de dos grandes áreas, los problemas orgánicos y los problemas no orgánicos, ¿ya? Y dice que los problemas orgánicos son campo de la medicina, derechamente. Por ejemplo, un dolor de estómago.
un dolor de cabeza, una quebradura, ¿no es cierto? Son problemas que no se resuelven directamente, no se puede resolver por un consejo, sino que necesitan, digamos, la atención especializada. Y los problemas no orgánicos son los campos de la consejería pastoral, todo lo no orgánico, ¿ya? Y ahora, él dice que no existe una base bíblica para reconocer la existencia de una disciplina distinta llamada psiquiatría o psicoterapia. ¿Ya? Este es un área, se ha decantado mucho este tema, vamos a verlo, en el cual se ha ido avanzando, digamos, en decantar los conceptos, ¿ya? Y dice, lo veremos un poquito más adelante este punto, y dice que no hay problemas mentales no orgánicos, ¿ya? Y dice mentales entre comillas, debido a que realmente llamarse problemas cerebrales, ya que los problemas llamados mentales surgen no de la mente, sino problemas del cerebro, del órgano que está dentro de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y hay un doctor en medicina, Robert Smith, aun cuando la mente utiliza el cerebro, ella no es el cerebro, ya es la manifestación del cerebro, ya. Hay tumores, heridas serias, derrames cerebrales que pueden dañar parte del cerebro y afectar el modo de pensar y actuar de la persona. Pero estas no son enfermedades mentales, sino que también son enfermedades orgánicas, que pueden ser probadas en laboratorio. Por ejemplo, un golpe que la persona sufre, para ser bien práctico, y le afecte su memoria, o bien una persona sufre un accidente y pierde masa encefálica y pierde la capacidad para poder hablar, por ejemplo, o para poder expresarse. Entonces, es necesario que vayan, que hay que ir distinguiendo, digamos, y precisando a qué es lo que se refieren el concepto de enfermedades mentales. Directamente él plantea que no existen, sino que lo que existen son enfermedades orgánicas manifestadas, digamos, o enfermedades cerebrales del órgano llamado cerebro, ¿ya? Ahora, si bien las partes dañadas del cerebro no están disponibles para la mente no está enferma, ¿ya? Hay un daño ahí cerebral, pero no una enfermedad mental. Y postula que la enfermedad mental o una mente enferma es una teoría no probada científicamente, ¿ya? Ese es un planteamiento que se señala por parte de Morales. Entonces el problema o el tema va a ser definir si el problema es orgánico o no. Y si hay sospecha de que el problema puede ser orgánico, lo mejor es enviar al consejero, al médico, para una revisión médica, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que trata de decir el autor? Lo orgánico y lo no orgánico. Y lo orgánico es más fácil verlo cuando se trata de las partes del cuerpo distintas al cerebro, pero cuando hay enfermedades, estas no son enfermedades mentales, no de la mente, sino que son enfermedades cerebrales. Y en este sentido, pasarían ya no a ser sería un aspecto orgánico, porque el cerebro, órgano llamado cerebro, se encuentra enfermo. Eso es lo que precisa, digamos, dentro de su punto de vista. Entonces, cuando enfrentamos un problema, es importante determinar si el problema es orgánico o no, ¿ya? No siempre va a ser fácil. Por ejemplo, lo que les decía, una persona que sufre un golpe y pierde masa encefálica y pierde la capacidad, por ejemplo, de control social. Por ejemplo, el control social es no hablar garabato en cualquier lugar. Y a veces, cuando las personas nos controlamos, aprendemos, nos educamos, pero si perdemos parte de nuestra masa cerebral, quizá ese aspecto se pierda y la persona termine hablando en forma desinhibida, sin control y siendo incluso molesto. Pero incluso en ese caso no sería una enfermedad nuevamente mental, sino que sería una enfermedad producto de un accidente cerebral, ¿ya? También no hay que olvidar, dice que el ser humano es un todo, es decir, que su dimensión física está estrechamente relacionada con la dimensión espiritual. No, en 2 Corintios se señala con la base bíblica de esta aseveración, en 2 Corintios 4:16, dice lo siguiente:
Dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, hay una dimensión espiritual que se va renovando de día en día, aun cuando nuestro cuerpo externo o dice nuestro hombre exterior, dice Pablo, se vaya desgastando por el producto del avance de la edad. Entonces, por lo tanto, hay enfermedades que son físicas que pueden venir de causas no orgánicas. Por ejemplo, una persona puede tener colitis a causa del estrés o de sufrir un impacto de un miedo, por ejemplo, fuerte, o tener alucinaciones por no dormir bien. Y puede haber situaciones que surjan de ciertos pecados que nos impiden dormir bien. Recordemos lo que nos dice David en el Salmo 51, que incluso no podía dormir, dice, y sus huesos le dolían, le producía hasta el Salmo 51 dice por su situación de pecado. Ahora, no todas las personas no pueden dormir por culpa de un pecado, simplemente porque su cuerpo se descompagina, se altera, por ejemplo, por un estrés, se puede alterar porque falta de una vitamina, etc. Y en ese caso es un tema orgánico que también necesita ser tratado médicamente, ¿no es cierto? Ahora, hay situaciones que por nuestros pecados no podemos dormir. Cuando estamos enfrentando un problema de pecado, como les decía, el ejemplo que puede ser muy claro para nosotros, el Salmo 51, donde va relatando el salmista, el rey David, en este caso, que incluso él sufría de insomnio, no podía entender ni comprender lo que estaba sucediendo. Y vemos también que a veces, como por ejemplo el caso de Job, también él sufrió angustia. El profeta también, Jeremías, también sufrió una angustia tremenda por situaciones que ellos iban viviendo. Entonces esto está afectando también su cuerpo, y para demostrar con esto la interrelación que existe entre el espíritu y el cuerpo. Por ejemplo, Hazme oír, en el 51.8 de Salmos, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados. Entonces, de esta manera, el pecador cae el hombre que tiene juicio ante Dios, sabe su situación de pecado y esto lo lleva a una situación de inestabilidad. ¿Ya? Hay problemas que son, entonces los problemas psicosomáticos son verdaderos problemas somáticos, se manifiestan en el cuerpo. Y esto son el resultado directo de una dificultad psíquica interna, es lo que estamos explicando, ¿no es cierto? Ahora, las enfermedades psicosomáticas son enfermedades reales, pero por alguna cuestión no orgánica debido a la integridad del ser humano. Por otro lado, un desequilibrio también en la nutrición puede afectar la conducta. Por ejemplo, la cafeína. El azúcar en los diabéticos. Cuando las personas son diabéticas, a veces se ponen, perdón la expresión, se ponen mañosos, como que están alterados, se ponen idiotas incluso. Decimos, porque no pierden como el control y también en ese caso es necesario también ir, cuando la glicemia está alta, también las personas se sienten malhumoradas, etcétera, se van manifestando. Ahora, no podemos decir que producto de perdón la expresión que voy a usar, nuestra alteración o mal genio, echar la culpa al azúcar, ¿no es cierto? En ese caso también uno también debe tener dominio propio y mejor dormir un rato, descansar y para no producir mayor problema, porque a veces también, incluso en ese punto, podemos nosotros controlar nuestra enfermedad, ¿no es cierto? A veces respondemos mal y porque cuando hay un dolor de cabeza intenso, bueno, las hermanas normalmente sufren de dolores de cabeza intensos, ¿no es cierto? Normalmente, y claro, a veces andan compungidas con dolor de cabeza, a veces no quieren que le hable nadie, entonces también uno debe también ser respetuoso en esos tiempos. Debemos de aprender a saber de las enfermedades de nuestros seres queridos también.
También hay ciertas enfermedades, como hemos dicho, la diabetes, los dolores de cabeza, la neuralgia. También cuando se nos saca una muela, también andamos idiotas, como que no queremos nada del mundo. En esos casos yo digo, es mejor aislarse para que mientras se nos pasa, digamos, el dolor, para también pensar en la convivencia de las personas. También hay medicamentos que pueden afectar nuestra conducta y que nos producen sueños. Por ejemplo, hay medicamentos que nos producen desinhibición. Por ejemplo, si uno toma un estimulante, va a sentirse en ciertos momentos desinhibido. Las personas que beben vino también se sienten desinhibidas. Por ejemplo, los bebedores se sienten desinhibidos, pasan el umbral incluso de cuidado, y por eso es peligroso también, ¿no es cierto? Porque las personas se vuelven, no, cuando bebemos, nos volvemos temerarios. Es lo mismo que ocurre cuando una persona se droga. Entonces, es mejor pensar en buscarle un tratamiento cuando hay exceso en ello. ¿Ya? Los remedios tienen que ser dados bajo control médico. A veces tenemos la mala costumbre nosotros de decir a las personas, no, tómate esta pastilla, te va a hacer bien. A mí me hizo bien, tómatela. Y hay que ser cuidadoso porque no todas las pastillas pueden producir el mismo efecto en la persona. Entonces, el mejor consejo en este caso es recomendarle un tratamiento médico. Y no, día atrás una persona falleció por cirrosis hepática, y no porque fuera ebria, sino porque abusó de los remedios, tomando remedios, entonces al final su hígado se reventó. Entonces, hay que estar atentos en esas cosas. Nosotros como hermanos responsables tenemos que ser también atentos a no caer en esas prácticas. No andar aconsejando, tómate esta pastilla para todo. Sobre todo los que sufren de dolores de cabeza, andan aconsejando a muchos que tomen una pastilla para el dolor de cabeza, pero eso no es sano, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede tener sus consecuencias secundarias. E incluso hasta la muerte podemos hablar. O sea, una pastilla puede producir una sobrereacción. O sea, siempre hay que ser cuidadosos porque la pastilla, en definitiva, también es droga, ¿ya? También, ¿cuándo podemos aconsejar? Cuando una persona está en un estado sobrio, dice el autor. Si una persona está tomando drogas o bebiendo bebidas alcohólicas en profusión, no debería ser aconsejado. ¿Hasta qué? Hasta que se libere de la influencia de lo que lo está afectando, su razonamiento. De este modo, nosotros también debemos de aprender sobre las drogas. Debemos de ver, estudiar, leer, es aconsejable leer el síntoma de las personas que están drogadas. Y quizá a un ebrio se le nota mucho más por el balbuceo, pero a veces es difícil ver a una persona sujeta a las drogas en un primer momento. Pero la dilatación de pupilas, la alteración en la forma de actuar, pueden ser índices que nosotros tenemos que también prepararnos, leer en literatura sobre drogas. No pensar que el problema de la droga es un tema que está fuera de la iglesia, ¿ya? La droga es un Satanás que está dentro de la iglesia, ¿ya? Y es silencioso, es distinto al cigarrillo, que el cigarrillo, cuando uno fuma, queda pasado a nicotina, a su ropa, a su aliento, el pelo incluso. Pero las personas que se están drogando es silencioso muchas veces, y nos damos cuenta tarde qué es lo que está ocurriendo. Entonces hay una hiperactividad, nosotros tenemos que prepararnos en ello también. No es malo leer, hay bastante literatura en ello, de ver a las personas. Ahora, no todas las personas son drogadictas, hay que ser cuidadosos también en ello, no andar uno clasificando si este es drogadicto o no, pero sí estar atentos, digamos, a los comportamientos que a veces se van produciendo. Y les vuelvo a insistir, mis amados hermanos, no pensar que la drogadicción o el alcoholismo está fuera de la iglesia y no va a entrar o se fue. Hay personas que son bebedores, que son bebedores sociales o beben en sus hogares. Ahí sí. Entonces, por eso les decía, hay que ver, reconocer cuando la persona también está con el habla bajo drogas o bajo el alcohol. La lengua se les pone traposa, son incoherentes muchas veces los pensamientos, son impulsivos,
O sea, hay varias cosas que uno puede ir determinando. ¿Ya? Pastor, Y bueno, ¿sí, hermano Eleazar? mire, solamente un dato anexo es cortito. Creo que el cuidado que deberíamos tener es para los que están con el efecto de la droga o del alcohol, pero también para los que están en el proceso de dejar la droga y el alcohol, porque es igual manera peligroso, están fuera de sus cabales, están violentos, están deseosos de... prácticamente es la misma situación de la drogadicción y la falta de la droga, ese periodo que le llaman la cura del sueño, y cuando comienzan con todo este proceso a tiritar y desear la droga o el alcohol, es igual, creo yo, perdóneme, de peligroso, perdóneme la introducción a este tema, o un poquito aclarar, tuve un hermano por más de 30 años que fue dependiente de alcohol y drogas. Mm. Entonces era muy difícil hablar con él cuando estaba drogado y era muy difícil hablar con él cuando necesitaba la droga. Es como que en ambas lados es completamente riesgoso poder hablar cualquier tema con ellos. Eso, pastor, disculpe. Bien. Sí, no, tienes razón. Esa la abstinencia es complicado, el periodo de las lagunas de abstinencia son complejas. Vemos que hay problemas ahí, no solamente de razonamiento, sino que se roban, por ejemplo, a los seres queridos, empiezan un proceso de pérdida en los hogares. O sea, un proceso bien duro el tema, hay que ser honesto en eso. Cuesta mucho superarlo. De este modo, la conversión o la conversación mejor es inútil cuando está en un periodo. Aló, 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 aló. Ahí sí, Ahí sí. volvió, pastor. Ya, gracias, que justamente produjo una interferencia. Entonces, la consejería requiere conversación, profundización, pero cuando hay interferencia de drogas, de alcoholismo, el aconsejado tiene que ir a un médico especialista. Y es un proceso que no es inmediato. O sea, nosotros quisiéramos que fuera algo inmediato, pero la verdad las cosas es que son procesos a veces bastante largos. ¿Qué nos corresponde a nosotros en ese momento? Acompañar, orar, no dar dinero, por ejemplo, a los drogadictos. Ya a veces caemos también en ese juego los pastores, sobre todo cuando los vemos tan mal, le piden una monedita, un billetito, y normalmente lo usan para consumir droga. Entonces uno también tiene que apretarse un poquito el corazón y no avalar, digamos, en el fondo lo que significa la droga, ¿ya? O la compra. También el médico es el encargado de preparar un programa de reducción y eliminación de las drogas. ¿Ya? ¿Se escucha bien, hermano? Perdón. Sí, pastor. Ahora sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Ahora, la consejería, en definitiva, ¿qué es lo que queremos decir? Es posible solamente con personas sobrias. También nos vamos a enfrentar con problemas que los aconsejados son personas que son rebeldes, sobre todo también cuando no quieren entender sus situaciones de violencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros pecados también a flor de piel, digamos, defendiéndose. Nos ha tocado ver hombres que son violentos y también debemos de quitarnos también la imagen de que en la iglesia no hay violencia intrafamiliar. En los hogares, muchos hogares cristianos hay violencia intrafamiliar. Y nuestro deber, digamos, como pastores, como hermanos, como consejeros también, es abordar esas realidades. Ya no digo que hay que salir a acusar al hermano que está siendo violento, sino que cuidar también la intimidad del hogar y aconsejar, digamos, que están por mal camino. Pero hay hogares cristianos, hogares de iglesia y de hermanos que forman nuestra comunidad, que son violentos con sus hijos, con su esposa, ¿ya? Y también viceversa, hermanas, también que son bastante, digamos, también violentas muchas veces, ¿ya?
La Biblia no es una enciclopedia, como les decía el otro día, un manual de cortapalos sobre un índice sobre problemas. Y sí habla de todos los problemas humanos, pero vemos principios en los cuales abordar nuestros problemas y los de los aconsejados, ¿ya? Me explico. A veces en algunas Biblias dice, cuando usted esté triste, consulte tal versículo, son orientativos solamente, ¿ya? Pero la Biblia no es un índice de cuando usted esté enojado con su esposa, vea esto, ¿no? Son principios que van hablando en nuestro espíritu, guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Y como el consejero cristiano sabe que no hay ningún problema único que no haya sido mencionado claramente en la Escritura, sabe también que hay una solución bíblica para cada problema. La Biblia nos habla de distintas maneras, de distintas formas, y sabemos que es Dios el que está hablando a través de ella. Pablo, antes de pasar a ello, hay un libro dentro de la Biblia que es el libro de Proverbios, ¿ya? Que es un hermoso libro de consejos, donde nos habla el Señor, nos habla el Espíritu Santo de la fe en Dios, y nos dice que la sabiduría bíblica, la sabiduría del creyente, la sabiduría espiritual, comienza con la fe en Dios y con el temor a Dios, ¿ya? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra. Entonces, en el capítulo 1.7 de Proverbios. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un libro de consejos. Son breves citas, pero tiene de gran impacto, digamos, y que es aconsejable, digamos, leerlo, sobre todo para los jóvenes. Es un libro, y bueno, también los adultos tenemos que leerlo, ¿no es cierto? Pero cuando queramos, a veces como consejero de jóvenes, usted quizás le toque alguna vez enseñar a jóvenes. El consejo mejor es que usted, por ejemplo, siga el libro de Corintios, perdón, el libro de Proverbios. Es un libro bastante didáctico en ese sentido y de gran impacto, digamos, porque aborda muchos problemas y muchas temáticas de lo que es la vida de la juventud y en definitiva del ser humano. Ahora, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10-13, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice Pablo que no hay problema que no sea común a los demás, hay una raíz común a los problemas. Nadie puede alegar que su caso es diferente o especial. Y los elementos básicos del problema que se está enfrentando no son significativamente a otros que ya han enfrentado problemas. Cristo afrontó los mismos problemas que muchos han afrontado, al igual que numerosos creyentes han enfrentado los mismos problemas. Hablamos de los testimonios en ese caso, o de la experiencia de los mayores, ¿no es cierto? Y han salido adelante. Esto es importante para dar aliento y esperanza. De esta manera, el testimonio o la consejería de los mayores a los menores, normalmente al menores me refiero más pequeños, pero también de hombres más experimentados en la fe, me refiero a hombres o mujeres experimentados en la fe, también sirven para poder dar consuelo y apoyo al que está pasando por problemas de necesidad. El autor Morales nos dice que él plantea 3 tipos de consejería que se pueden vincular con problemas no orgánicos. Dice la consejería no autética o de amonestación. James Adam acuñó este término consejería no autética, que viene del griego nouteteo o noutesia, que significa amonestar, advertir, instruir, ¿ya? Llamar la atención, ¿ya? Para que en buen chileno, ¿no es cierto? Y la palabra nauteteo o nautesia se refiere a instrucción de palabra. Esto es si de aliento, como en caso necesario, de reprensión o de reproche. Esto está mal, tienes que cambiar. Ahí, por ejemplo, hay una amonestación. Hermano, hermana, esto hay que cambiar. Esto no está bien lo que tú estás haciendo. ¿Ya? A veces hay personas que no les gusta esto, pero uno actúa con autoridad. Entonces la autoridad significa enfrentar el problema para poder
llamar la atención, reprender, amonestar. No golpear, ya, amonestar. Cuando uno, por ejemplo, le dice al hijo, hijo, tú estás mal, tienes que cambiar. Eso es una amonestación. Y muchas veces la persona del exhortado será llamado, digamos, a poder cambiar, digamos. Vemos, por ejemplo, ahí en el libro hay varios ejemplos, pero voy a mencionar, por ejemplo, en 1 Corintios 4:14. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Caso, por ejemplo, Pablo escribiendo a los hermanos de Corintios, lo ha tratado bastante fuerte, pero ahora dice, yo no le escribo para destruirlos a ustedes, sino, no para avergonzarlos, sino para amonestaros. A veces pasan esas cosas, a veces también tenemos que ser cuidadosos con la amonestación, no ensañarnos con la persona. Ya hay veces pareciera que nos desencargamos toda nuestra ira, nuestro enojo, en gritarle. No, la reprensión significa, tú tienes que mantener la calma. El dominio propio tiene que estar en nosotros. El consejero tiene que ser una persona que no pierda la calma, incluso cuando se le esté atacando, porque si perdemos la calma, grita él, y el otro, y grita el consejero, al final va a ser un fracaso rotundo. O sea, uno tiene que tener dominio propio. El consejero está llamado a ello, a no dejarse llevar por los impulsos, porque a veces también los aconsejados son bastante insolentes. Como cuando a veces Satanás lo usa a las personas y como tú, ¿quién te crees tú? Mira, yo sé tu historia. Entonces uno también tiene que aprender a conservar la calma y no dejarse llevar por la desesperación, porque si uno se deja llevar por el enojo, por la rabia, voy a usar la expresión, va a significar que no vamos a llegar a ningún puerto, ¿ya? Tampoco podemos entrar ahí a ponernos a pelear con la persona. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, veremos un poquito más adelante, saber escuchar, aprender a escuchar. A que las personas, yo digo, perdón, también les pido la disculpa en este punto, es como que vomitan la rabia que tienen y lo que tienen acumulado. Entonces a veces es mejor escuchar y veremos un poquito más adelante cómo poder enfrentar las conversaciones con los hermanos. Cuando dos hermanos están enojados, hay que esperar que se desahoguen. Uno no puede pretender que los dos se junten, sería lo ideal, ¿no es cierto? Uno esperaría siempre, pucha, están enojados, que se junten, se den un abrazo y seguimos caminando. Pero no, lo normal de las personas, sean de edad menor o mayores, hombres o mujeres, es que estamos tan ofuscados, tan enojados, que como que vomitamos nuestro enojo. Entonces a veces hay que escucharlo, dejarlo para que calmen también, y de ahí viene el proceso de razón o de entendimiento de la situación, ¿ya? Es bueno hacer otra área, digamos, de poder conversar, pero forma parte de la consejería, ¿ya? La consejería no autética o de amonestación, en la cual se exhorta a un hermano por un pecado cometido. Lo que buscamos con la misma es que la persona no se vea con respecto a las escrituras. Se incluye en este caso las personas que necesitan ser restauradas. Por ejemplo, un caso de adulterio es necesario, llama la atención, y hay que hacerlo. Hay que esperar que las cosas se vayan mostrando, para uno también decirle, hermano, tú estás mal, hermana, tú estás mal, y darle el sentido de lo que la palabra está enseñando. Nosotros no podemos transformarnos, el consejero no es un cómplice de las malas conductas, ¿ya? Hay personas que piensan como que el consejero no me va a decir nada, ¿ya? A veces ha pasado, los pastores ocurre, usted siendo pastor debería tratarme de otra manera. Cuando uno le ha dicho, si usted no cambia, va a tener problemas con la ley, o usted no debería decir esto. Entonces las personas piensan que los pastores o los consejeros son personas que son sus verdaderos cómplices en esto, no es el rol que tiene uno de un consejero. Un verdadero consejero exhorta, amonesta. También hay una consejería paraclética o consejería de consuelo. Y para esta consejería es un término que acuña el doctor Morales, partiendo del término paracleto, que significa llamar al lado de uno, es decir, un consuelo, ¿ya? Aliento.
animar, cuando en 1 Tesalonicenses 5:11 nos dice, animaos los unos a otros, ¿ya? También hay una consejería en ello, cuando hay términos, situaciones de duelo, por ejemplo. La persona necesita una calidez, necesita ánimo, necesita fortalecerlo cuando hay penas, por ejemplo, problemas con los hijos o con los matrimonios. Dentro de la iglesia es necesario el término utilizar es paracleto, es decir, dar consuelo. Como se traduce el Señor Jesucristo cuando parte el Señor Jesucristo, este mundo dice, le vendrá el paracleto, es decir, el consolador, el término usado por el Señor para el Espíritu Santo. Y literalmente significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno, ¿ya? Es un ayudador, un consolador, y sugiere la capacidad y adaptabilidad de prestar ayuda. También se usa, por ejemplo, el paracleto en griego también se usaba en términos legales, era el abogado, el paracleto, el que estaba ahí, el que hablaba por otro, ¿ya? El intercesor, uno que socorre, uno que consuela, ¿ya? El que está al lado, ¿ya? Nosotros tenemos también que, nuevamente, saber escuchar. A veces se cae en el error, lo adelanto esto, a veces errores que cometemos en la consejería, que terminamos hablando de nosotros mismos y no del problema del hermano, ¿ya? Tenemos que aprender a escuchar, ¿ya? Es un don escuchar. A veces queremos imponer nuestra idea, pero el consejero no es eso, es un consolador, y saber consolar también muchas veces significa saber escuchar. Queremos muchas veces se nos está hablando un tema y lo que queremos es hablar nuestra opinión y terminamos hablando de nosotros y pensando que es lo mejor, y eso no es lo que se busca en la consejería. En la consejería se debe escuchar, practicar el escuchar a las personas. Y de esta manera guiarlos también, no a lo que yo pienso, sino a lo que la palabra nos va enseñando, ¿ya? También significa dar aliento, apoyo en medio de situaciones difíciles de la vida. Y las situaciones difíciles de la vida debemos tener presente que son parte de la vida misma, ¿ya? Son parte de la vida misma. Enfermedades, muertes de un ser querido, entre otros, se señalan acá como ejemplo. Por ejemplo, una enfermedad grave, cáncer, por ejemplo, son enfermedades terminales, hay frustración, hay enojo, y uno debe estar ahí, al lado, orar. Veremos también que uno siempre debe orar, y por eso oramos. La vida del creyente va marcado en ello, en la oración, y como les decía, saber escuchar, y a veces escuchar produce mucho aliento también a las personas. No se trata tampoco de ser mudo, sino que también dirigir la conversación, ¿no es cierto? Para que la persona vaya, como les dije, como se van saliendo como capas. A veces uno lo pudiéramos, a veces las personas tenemos las cosas tan ocultas, tan tapadas, y al ir conversando y sacando eso, la persona va teniendo también alivio. Y esto nos lleva a otro tipo de consejería de gótica o de guía, ya no es gótica, sino jodegótica o de guía, de jodegos, que significa guía en el camino, ya guiar, geomai, geo es tierra, ya mai es guiar, ya la conducción en la tierra, ya. Para que los que se acuerden, Jorge es tierra, así que el labrador, el que trabaja la tierra. Entonces ahí uno se acuerda, ¿cómo era el nombre? Geogótica, guía, guía, saber guiar en el camino. Guiar, por ejemplo, el Señor le dice guía de ciego a los fariseos, ¿ya? Guiar a las fuentes de agua viva, como el Señor lo dice en Apocalipsis 17. Entonces son guías, y este tipo de consejería ayudan a que la persona tome una decisión conforme a las Escrituras, ¿ya? Es aplicable cuando una persona ocupa algún tipo de asesoría para resolver un problema de un tercero, ¿ya? O sobre asuntos de otra índole también, tomar decisiones.
Entonces, como ejemplo podemos citar aquellos que tienen que ver con cuestiones de decisiones vocacionales, por ejemplo, decisiones ocupacionales o decisiones de futuro también, por ejemplo, el matrimonio, el joven que se quiere casar, también necesita una guía. Los padres ejercemos esto, debemos de ejercerla, este tipo de consejería, estar capacitados para guiar a nuestros hijos, guiar a nuestras esposas, en el caso de los varones, y también las esposas también guiar al marido, digamos, en el sentido de un buen consejo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay decisiones vocacionales, también tenemos que estar capacitados para poder guiar y orientar a la persona que busca ese apoyo. Son decisiones que afectan a sus proyectos de vida. Hay personas jóvenes que no saben qué profesión seguir. Hay personas que también tienen problemas de selección de empleo, a dónde asistir, qué universidad. Hay personas que no tienen claro su llamado para el ministerio cristiano. Nosotros no somos los que hacemos el llamado a los pastores, a ser pastor a una persona, pero sí podemos guiar, podemos orientar y también decirle a una persona que quizá él piensa que tiene ese llamado y quizás no lo tenga. Entonces también son situaciones complejas. A veces lo colocamos en el punto positivo, llamemos, pero también a veces el consejero tiene que estar preparado para dar ese consejo, ¿ya? Bueno, hay varios materiales en ello, entonces, pero básicamente se trata de esto. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Es observar que la escritura dice acerca de los problemas humanos. Los problemas humanos son comunes, muchos de los problemas son comunes a todos, pero todos tienen diferentes causas y por lo tanto hay distintas formas de afrontar los problemas. Podemos ver una rebeldía de un joven, podemos ver un problema de homosexualidad en una persona y podremos ver que hay problemas más de fondo, o sea, este es homosexual porque quiere serlo más o menos y lo condenamos, no, o este alcohólico porque no, porque poco menos que quiere ser alcohólico. Uno también tiene que tener ese entendimiento y discernimiento para poder acompañar a la persona sin prejuzgar, ¿ya? Ahí hay que ser cuidadosos también, porque muchas veces nos llegan cosas que nosotros nos chocan. Entonces, sí, tenemos que también nosotros ser honestos también para abordar cada caso, ¿ya? Hay situaciones que son complejas y que nos resultan chocantes, pero la sabiduría no viene de nosotros, sino que viene de lo alto, viene de la palabra. Y por medio del Espíritu Santo Dios nos va a hablar. Entonces, ¿qué es lo que dice Morales? Dice, apoyémonos siempre en Dios, en la Biblia y en el Espíritu. Y Él es el que nos va a hacer competentes para la obra, ¿ya? Para enfrentar los problemas y orar al Señor. Hay un pasaje muy hermoso en el libro de Nehemías, en el capítulo, para no equivocarme, se lo voy a leer, el capítulo 2, 4. Cuando el rey pregunta a Nehemías qué cosa pides, Nehemías ora al Dios de los cielos. Antes de responderle al rey, habrá pasado una milésima de segundo, lo que haya sido, el tiempo que haya sido no lo dice la palabra, sino que dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. O sea, puede ser una respuesta inmediata. Pero nosotros podemos orar mientras conversamos. Claro que sí. Señor, dame sabiduría. Señor, dame cuidado. Dame prudencia. Que mis palabras sean palabras dulces, Señor, que sea tu boca, tu voz la que se escuche y no las ideas de uno. Entonces, como consejero cristiano, tenemos esta herramienta que es saludable, que es la Biblia, ¿ya? Y siempre nosotros saber que somos instrumentos del Señor. No sé, alguna duda, alguna pregunta para enfrentar lo que se ha hablado esta noche. Ya. Dentro hay un capítulo, o sea, en la tarea anterior, yo le pedí al hermano que me avisara de la consejería. También es importante tener muy presente, esto lo vimos la semana pasada,
quizás no quedó muy claro, pero el cristiano, el Hijo de Dios, todas las cosas son para la honra y la gloria de Dios. Por lo tanto, el ministerio, las personas que utilizan la consejería y son buenos consejeros, y nosotros, todos inexpertos también, siempre tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es para la honra y la gloria de Dios. Como cristianos no hay nada que esté fuera de la honra y la gloria de Dios, nada, ¿ya? Nuestros matrimonios son para la honra y la gloria de Dios. Nuestras familias tienen que ser para la honra y gloria de Dios. El trabajo, nuestras actividades seculares, todo, ese es nuestro parámetro, para la honra y la gloria de Dios. Esto honra al Señor, esto es de beneficio para la iglesia, es de utilidad para la iglesia. Entonces, tenemos siempre tener presente ese aspecto, digamos. La consejería no es algo ajeno a la honra y la gloria de Dios, ¿ya? Vamos a ver, hay técnicas, hay principios, ¿cierto? Pero siempre bajo ese ámbito y ese halo de lo que es que para la honra y la gloria de Dios, ¿ya? Lo hacía presente, digamos, para poder, no, para poder profundizar un poquito la clase anterior, ¿ya? Vamos a ver un tema que es bien interesante, la Biblia ante la psicología, ¿ya? O la psicología ante la Biblia, ¿no? Aquí, ¿por qué debemos de hablar sobre la Biblia y la psicología en un curso de consejería bíblica? Veíamos la semana pasada, de hecho un hermano nos planteaba, no me acuerdo si fue Eleazar, pero cuando nos decía que hay iglesias que están tomando la psicología como base para su consejería bíblica. O sea, son ministerios que ellos utilizan. Y vemos que como el número de hermanos en Cristo recurre más al consejo de psicoterapeutas profesionales en detrimento de pastores u otros cristianos. ¿Ya? También vemos cómo hay personas que utilizan, en nuestra propia jerga utilizamos términos psicológicos. Nos vamos, por ejemplo, a autoestima, complejo, trastornos, etc. Entonces, no podemos decir esto no existe, no podemos cerrarnos las puertas a algo que está presente, ¿ya? Hay distintos temas, aquí hay distintas formas de poder enfrentar este tema, y hay algunos hermanos que rechazan terminantemente la psicología frente al cristianismo, junto al cristianismo. Consideran que eso no, para un cristiano no podría ser posible que un cristiano esté consultando a un psicólogo. Hay otros, como les decía la semana pasada, que dicen, no hay ningún problema entre psicología y la iglesia, pues, y no tienen ningún inconveniente en enfrentar eso. Y hay otros que piensan y dicen, va a depender de las circunstancias y las situaciones. Hay un autor, por ejemplo, en este sentido, Gary Almy, que dice, la iglesia parece estar enamorada de los doctores de psicología y psiquiatría. Y pareciera que las decisiones de la iglesia pasan por las decisiones de liderazgo tienen que pasar por la psicología. Entonces, ya pareciera, dice él, que la iglesia no es lo importante la iglesia, la responsable de la iglesia a través de la teología, sino la psicología. Y vemos como muchos pastores incluso estudian psicología precisamente para reforzar sus ministerios, ¿ya? Eso es algo que se está dando, ¿ya? Pero, primero que nada, nosotros debemos pensar no en forma prejuiciosa, sino, en mi opinión, lo que vamos a ir viendo también, obviamente aquí no me puedo desmarcar de la opinión que uno va teniendo, ¿no es cierto? Pero hemos visto que hay personas que dicen, antes de ser pastor, yo prefiero ser psicólogo, o siendo pastores, estudian psicología para poder desarrollar mejor su ministerio. Y aquí el mismo autor señala un caso de un compañero, de un ex compañero de seminario que es pastor de jóvenes de una iglesia conservadora, pero él estaba estudiando psicología. Y él había decidido estudiar la carrera para poder dar terapia a los jóvenes con los cuales él estaba trabajando, ya que consideraba él que los conocimientos teológicos no podían ir más allá con sus problemas. Él veía que la teología no le iba a ayudar
en el ministerio. Y necesitaba él profundizar mejor forma los problemas con de sus jóvenes, y lo hace mediante la psicología, como una herramienta de trabajo. Esto lo hemos visto también muchas veces, más de algunos de ustedes también seguramente se ha enfrentado o lo ha visto, digamos. ¿Ya? Pero debemos aclarar varias cosas. En primer lugar, las escrituras, según algunos plantean, no son suficientes para aconsejar. Ya hay un mensaje, puedo usar esta palabra, metamensaje, ahora está el metaverso, el metamensaje, un mensaje oculto en ello. Parece que las escrituras no son suficientes para aconsejar, y también eleva la psicología al lado de las escrituras. ¿Ya? Pensar en ambas líneas de trabajo es equivocado. ¿Ya? Nosotros no podemos pensar ni pretender que la escritura no son suficientes para aconsejar. La palabra siempre es útil, ¿ya? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿y para qué? Para perfeccionar a los creyentes, ¿ya? Por lo tanto, ese es un primer aspecto que nosotros no podemos nunca dejar de lado. La Biblia tiene es autoritativa y tiene autoridad para poder instruir, aconsejar. Y por otro lado, la Biblia, o sea, la psicología, no puede estar como ninguna otra ciencia, puede estar al lado de las escrituras. Entonces nosotros tenemos que enfrentar este tema pensando, también diciendo, las escrituras no pueden estar en un mismo nivel que el conocimiento del hombre. ¿Por qué? Porque vemos lo siguiente. Cuando las escrituras no son suficientes, o los conocimientos de la escritura no son consideran que no son muy profundos, significa que la escritura es corta, ya queda corta, dice el autor, pero es una forma muy simplista de resolver el problema. Muchos pastores hoy en día se sienten incapacitados de dar consejos en muchas áreas de la vida de las personas, pero el problema no se soluciona evadiendo el problema, sino pidiendo apoyo, por ejemplo. Por ejemplo, tal como hay ingenieros o maestros carpinteros, el pastor no necesariamente un maestro que sepa clavar, ¿ya? Puede pedir ayuda a los hermanos para poder enfrentar situaciones, problemas legales, problemas jurídicos, problemas psicológicos, etcétera, o de enfermedad. El pastor no es un maestro chasquilla, ¿ya? Pero sí debe orientar. Y la Biblia nunca debemos de pensar que es insuficiente para el aconsejamiento. Debemos de pensar que nosotros tenemos la autoridad, y saber que nosotros, no pensar, sino saber que tenemos la autoridad para orientar, ¿ya? Y a veces también dar un buen consejo significa derivar a un médico, por ejemplo. Antes estamos hablando de las enfermedades cerebrales. Es bueno derivarlo a un médico a la persona. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la palabra, y mediante el Espíritu todo lo necesario para la vida y la piedad, como dice Pedro en según Pedro 1:3. Esta postura da demasiada importancia al consejero humano. Cuando la verdad las cosas que produce el cambio es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan Juan 3? El que nos da nueva vida, ¿ya? Y afirma que la Escritura afirma que toda la iglesia está en posesión de dar consejo, ¿ya? Pero obviamente dentro de la iglesia hay uno llamado que es el pastor, y para eso los pastores tienen que prepararse, ¿ya? En estudiar la palabra, en profundizar cursos como este de consejería, en profundizar conocimientos y aspectos. Antes hablábamos sobre la droga, informarse adecuadamente, no escatimar recurso alguno, digo yo, en poder prepararse y capacitarse para poder entregar un buen consejo a los hermanos. ¿Ya? El pastor es la autoridad espiritual de la iglesia, pero no porque él sea mejor que los hermanos, sino porque Dios le ha dado ese rol, esa dignidad para dirigir a los hermanos. Entonces, es capacitarse teológicamente, capacitarse en la palabra, leer la palabra,
no sería bueno ver un pastor que es ignorante de la palabra. Uno tiene que leer la palabra, profundizarla, estudiarla. ¿Para qué? Para tener un buen conocimiento y uso de las escrituras. Ya no lo que se le ocurre al pastor Olivares, sino lo que dice la escritura, ¿no es cierto? Aprender el consejo. Y de esta manera, al estar capacitados también, uno puede entregar un mejor apoyo a las personas. ¿Y por qué? Porque es muy simple. En la medida en que uno va profundizando la enseñanza y el aprendizaje en la Biblia, también va capacitando su espíritu y es capaz de poder entregar una respuesta también a las personas que necesitan un consejo. Por otro lado, tenemos un problema que hemos visto, la elevación de la psicología al lado de las escrituras, que es el caso que el hermano el otro día nos decía, ahí derivamos los hermanos, como el saco donde mandamos los hermanos a terapia. No, es un aliado. Nosotros debemos verlo como un aliado para el ministerio. Pero nosotros no podemos ver que no sea la escritura la que gobierne. Debemos entender que las psicologías tienen que estar subordinadas a las verdades escriturales, ¿ya? Por eso también es necesario analizar y preguntarse, ¿puede la psicología ser un aliado a la consejería? Las verdades de la escritura pueden ser complementadas con la verdad de la psicología, y son varios puntos de vista que hay que tener a la vista. Por de pronto, ¿qué les digo yo a los hermanos? A veces me preguntan, pastor, ¿puede usted aconsejar un psicólogo cristiano? Yo creo que es importante saber a dónde uno manda a las personas. ¿Ya? Tal como hay abogados que son cristianos, o ingenieros que son cristianos, o contadores que son cristianos, uno parte de la base y el supuesto del entendimiento de las cosas bajo el temor de Dios, ¿ya? Las profesiones o las actividades del hombre están sometidas a técnica, a conocimiento, pero todo bajo el temor de Dios, porque pueden haber profesores también que no, en el mismo rango. Hay personas que siendo profesores, en lugar de enseñar adecuadamente a los jóvenes, a los niños o adultos incluso, distorsionan la enseñanza. Y uno siempre tiene que tener en vista eso. Como dice la palabra de Tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, tenemos que aprender a ser cuidadosos en ello. Pero volviendo a lo que estamos viendo, la palabra psicología etimológicamente, hay varias excepciones. El diccionario de la Real Academia dice que es el tratado del alma, ¿ya? Del alma, sus facultades y sus operaciones. Ahora, este concepto es un concepto un poco no técnico, porque lo que estudia la psicología, según la Asociación Psicológica Americana, como la ciencia que estudia la mente y la conducta, ¿ya? No solamente la conducta humana, sino también la conducta animal, ¿ya? Entonces, el diccionario Real Academia es un término de uso común, el lenguaje, pero las ciencias deben de interpretarse según el significado que la ciencia misma da a sí misma. Entonces, bajo esa perspectiva, pensar que la psicología va a estudiar el alma, tratar el alma, es un error profundo, ¿ya? No es eso, ¿ya? A pesar que tiene la misma raíz, psique, pero no es eso el sentido. El sentido es el estudio de la mente y la conducta, son comportamientos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe? Un tema histórico, no aparece en el apunte, pero podemos conversar en ello un poquito. ¿A qué se debe esto? Las ciencias, antes de había todo estamos hablando de los albores de los griegos, romanos, egipcios incluso, las ciencias no estaban separadas de lo que era las prácticas religiosas. Ya no estoy diciendo cristianos, sino que simplemente prácticas religiosas. Y vemos como los sacerdotes eran expertos en astronomía, en medicina, y poco a poco las ciencias se han ido separando unas de otras. Hasta muy entrada la Edad Media, vemos como la religión y filosofía están mezcladas. Ahí tenemos, por ejemplo, Tomás de Aquino, la Suma Teológica, que mezcla lo que es la filosofía con lo que es la fe, y
Y de esta manera vemos que la psicología es una ciencia muy nueva, muy novata, digamos. Incluso recién el albores del siglo XX, todavía recién hay psicólogos experimentales, o sea, aquellos que empiezan a estudiar y analizar. Ahora, tampoco era considerada también Freud, que es el creador o llamemos de este estudio humano, de las conductas, tampoco era considerado, se discute, no sé si está leído, bueno, en el libro de Freud ¿cómo se llama este libro? Sobre los orígenes de la psicología. Él habla que se discutía si pertenecía o no a una ciencia. ¿Ya? Entonces son ciencias que van avanzando, van conociendo y van ayudando, digamos, al entendimiento de las cosas. Pero hoy en día la definición etimológica de alma con respecto a lo que es el área o la definición técnica están bastante separadas. Ya yo creo que hoy en día me costaría pensar que alguien piense que la psicología estudia el alma, ¿no? De hecho, los mismos psicólogos rechazarían ese planteamiento. Me cuesta pensarlo, digamos, ¿ya? ¿Por Se qué? podría, pastor, Porque, ¿sí, hermano? pensar que el alma para un psicólogo es la mente, porque la mente, Pero ¿dónde no, está? La mente es como, a ver, la mente podría decir que ocupa un espacio físico en el cerebro. No, la mente para el psicólogo es como algo etéreo, como algo abstracto. Esa es la mente. Entonces, quizás en este concepto, la mente y el alma para un psicólogo es lo mismo. Eh, por otro lado, la psicología tiene como base la razón, ¿cierto? Eh, no hay dentro de la psicología una psicología cristiana, por ejemplo. Lo más que se puede buscar o ver dentro de la psicología, una psicología de la religión, por ejemplo, se habla. Pero la religión también no se refiere a la religión cristiana. Religión del punto de vista, cuando ellos hablan de religión, se refieren a un punto de vista del ser humano, ¿cierto? Que el hombre busca la religión, el hombre analiza y el hombre entiende la religión. En cambio, la Biblia arranca desde que Dios se revela, que Dios crea y que Dios, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, ¿qué conexión habría entonces entre la psicología y la filosofía de la psicología y en este caso la Biblia? No hablo de religión, sino que hablo de la Biblia, ¿sí? Como el cristianismo, como lo revelado. Porque la religión no habla de la revelación, sino que habla de la búsqueda del hombre hacia Dios. Entonces, habría una conexión vital entre la psicología y la Biblia, y quizás por esa razón muchos creyentes se oponen a la psicología como un elemento de ayuda, y como decía el pastor, el hermano que la vez pasada decía que se llega al extremo de que las iglesias ahora están recurriendo a la psicología para atender problemas que son del alma, del espíritu del ser humano. Que la psicología no entiende eso, del alma y del espíritu de la forma que lo plantea la Biblia. De hecho, ellos tampoco creo que no creen lo que es un milagro, por ejemplo. ¿Cómo entendería un psicólogo un milagro? Es como raro para ellos, ¿cierto? Pero la Biblia plantea la intervención divina en ciertos casos, ¿cierto? Y lo entendemos como un milagro. Entonces ahí como que se empieza a, a distorsionar el tema o la brecha se hace más profunda cuando queremos juntar la psicología con la fe. claro, por eso estamos hablando, la psicología, hemos planteado, la psicología no es fe, no ve el alma, son áreas distintas. Obviamente hay puntos que topan, pero
nosotros, ¿qué es lo que queremos decir? La escritura describe el comportamiento del ser humano, las razones de su conducta y la solución para la misma. La escritura fue dada por Dios, ¿para qué? Para que el hombre supiera cómo comportarse y conducirse en la vida. Habla del comportamiento humano. Pero, ¿qué es lo que pasa? En este sentido, si nosotros pensáramos en un buen libro de psicología, deberíamos consultar la Biblia, ¿no es cierto? Porque ahí nos va hablando de los problemas del hombre, ¿no es cierto? Un punto es, ¿cuál es el aspecto que hoy en día se está dando? Y por eso estamos analizando este punto. La psicología no puede estar al mismo nivel que la palabra. Es lo mismo que cualquier actividad humana. Toda la actividad humana tienen que estar subordinados a lo que es la Biblia, todo. O sea, nosotros pretender, digamos, que alguna actividad es distinta por ser más técnica, más precisa, es un error. Ya todo está sujeto al control de la palabra. ¿Ya? Entonces, si la escritura hablan de la comportamiento, nosotros tenemos que pensar, capacitarnos ¿en qué? En enseñar la palabra del Señor. La consejería bíblica, obviamente estamos hablando dentro del esquema cristiano, no es una ciencia, ya no es es algo espiritual. Por lo tanto, le corresponde al mundo someterse a lo que la palabra va diciendo. Y el consejero cristiano tiene que someter su opinión, digamos, lo que la Biblia le va diciendo. Obviamente el consejero cristiano se va a encontrar con temas que son contradictorios o conflictivos incluso para su propia conciencia o su propio entendimiento, más que su propia conciencia. Hablemos de entendimiento. Pero el consejero, ¿qué debe hacer? Es someterse a lo que la palabra le dice. Uno no puede hacer carta abierta, digamos, por eso hablábamos de estos tipos de consejería, de hacer carta blanda y transformarse en un cómplice del aconsejado. Si no, estaríamos mal, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro libro, nuestro parámetro? Es la Biblia, ¿ya? Y es precisamente en ella donde nosotros tenemos que profundizar, ¿ya? Ahora, también debemos de tener presente lo que la gracia común y los aportes humanos, ¿ya? La gracia común, o gracia communis, que habla en latín, que se extiende a todos los hombres, que es distinto a la gracia salvadora o la gracia particularis, que se limita a los escogidos, ¿ya? Aquí estamos hablando, y por medio de la gracia común, son aspectos que son favorables, positivos, y son elaborados por los no regenerados y que están producidos, aunque no haya sido producido por creyentes, ni ha sido dedicado en forma consciente para la gloria de Dios, pero Dios se glorifica en medio de ellos, ¿ya? Los ha capacitado para hacer contribuciones valiosas para la cultura, e incluso para la edificación de la iglesia. Aun cuando ellos lo ignoren o lo desconozcan, ¿ya? No lo sepan. También Dios toma esa actividad de hombres perversos, por ejemplo, para poder dirigir, digamos, o hombres paganos para poder dirigir y cumplir su voluntad. Delante mencionamos Nehemías, por ejemplo, el rey Artajerjes era un rey pagano, y Dios lo utilizó para poder, para tomar a Nehemías y que guiara y nombrarlo un gobernador para que él pudiera dirigir al pueblo al retorno. Entonces, Dios no está limitado a si esta persona es creyente o no es creyente. Dios aborda esos aspectos. Pero nosotros no podemos caer en el error de rechazar, porque viene de él que no es cristiano, lo vamos a rechazar. No, eso es un error. Nosotros tenemos que ver más allá y ver que Dios nos perfecciona, y todas las cosas que son creadas y las cosas que son elaboradas van en beneficio de los creyentes, ¿ya? Ahora, volvemos al punto delante que les mencionaba. Nosotros no podemos decir, todo es bueno. No, tenemos que analizar. Hay mucha enseñanza. Delante el pastor nos mencionaba la psicología de masas o la psicología bíblica o tantos otros aspectos que se van mencionando en búsqueda de ese conocimiento que se está dando. Ahora,
hay aspectos que son evidentemente necesarios, que el del comportamiento. Por ejemplo, la psicología educacional, por ejemplo, que enseña y determina y ayuda a determinar o hacer o predeterminar enfermedades de las personas, ¿ya? O de los niños, técnicas de estudio. Entonces son aspectos que uno no puede desconocer, digamos, que pueden ir en beneficio. Ahora, ¿esto significa que hay elementos de la psicología que pueden ser utilizados? Sí, pueden ser utilizados como auxiliares a la consejería, pero la psicología no puede estar sobre el consejo divino. Y cuando exista una contradicción entre el consejo divino y el consejo bíblico, o sea, perdón, el consejo bíblico y la opinión psicológica, uno debe preferir, obviamente, el consejo bíblico. Por ejemplo, hay un área que se llama psicología evolutiva, que habla del desarrollo humano, para poder entender mejor sus necesidades específicas en cada etapa de la vida, la infancia, la adolescencia, la adultez o la vejez. También mencionamos la psicología educativa, que nos ayuda a comprender distintos estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, necesidades educativas especiales para estudiantes para poder integrarlos mejor a la vida social. Entonces, es lo que uno debe hacer. El tema no pasa por un prejuicio, esto es psicología, esto es cristianismo, no, así no, yo pienso distinto. Yo pienso que uno debe analizar las cosas y, como les digo, enfrentado a una situación un conflicto entre la psicología y la Biblia, debe primar la Biblia. Ocurre en todo orden de cosas, en los negocios, en todo tiempo, en toda ciencia. Uno debe también poner en el orden que corresponde la cosa. Es decir, si esto contradice, va en contrario a la palabra, yo me voy a abstener de participar en ello. Si veo que esto no edifica, me voy a abstener. Si esto no conviene para la vida de la iglesia, para la vida espiritual, me debo de abstener. Y no puedo yo pensar que de esta manera, porque es el criterio de la libertad cristiana. En 1 Corintios se nos enseña eso. Entonces, yo creo que por ahí está la respuesta a este tema. En mi opinión, digamos. Examinarlo todo, retener lo bueno, analizar si esto conviene. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y eso se aplica en todo orden de cosas. Entonces, muchas veces el análisis de los modelos bíblicos, de los modelos humanos, está lejos de conformarse al modelo bíblico. Por ejemplo, la orientación homosexual no está clasificada como un problema, sino que hoy en día ya no siquiera es una enfermedad, ni siquiera es un problema. Hoy en día, cuando se habla de orientación homosexual o orientación, todo pasa por la mente de la persona. Realmente yo no comparto eso porque la Biblia me enseña otra cosa. Entonces, uno debe también tener la capacidad para poder hacer esa distinción. Y para eso uno debe también pensar, digamos, en que uno debe someterse a lo que la palabra habla. Hay técnicas, por ejemplo, regresiones, por ejemplo, uno también debe, o sea, si un cristiano va a pensar 2 veces qué es lo que es una regresión, debe informarse, y no puede ir a decir, no, yo fui a hacerme una regresión. Regresión es pensar que uno tiene muchas almas dentro de uno. Eso es el satanismo puro nomás. Entonces uno tiene que también tener el criterio. Eso lo practican psicólogos también. No, pero no todo. Te van al campo de la parapsicología y lo practican. Esas regresiones también vienen de estas áreas. Entonces, por eso no digo que, pero justamente como usted dice, aquí la importancia o lo más importante es la Biblia, la palabra de Dios. Si creemos que la palabra de Dios es todo suficiente, si Claro, pensamos que la Biblia es todo por eso hay suficiente, como la Biblia por- misma se presenta todo suficiente, hay que tener cuidado. Como usted dice, retener lo por eso bueno, perdón, decía, perdón, te interrumpí. como usted dice, retener lo bueno y desechar lo malo, claro. Claro, y volvemos ahí al punto, ¿cómo vas a saber tú si es bueno o malo?
capacitándote. Cuando está, La- cuando la Biblia, porque cualquier debate o controversia, de acuerdo a la confesión, dice que se tiene que al final definir por la palabra, Así es, también, ¿cierto? claro. Ahora, lo mismo, usted muy bien ha señalado, por ejemplo, la parapsicología no es psicología, por ejemplo, hay un psicólogo que está muy de moda, o estuvo muy de moda, Jung. Jung era un ocultista, digamos, ya, y él enseñaba sobre los sueños. Entonces también ahí uno debe pensar, voy a ir yo allá, y si yo pienso que los sueños son necesarios y explican algo, quizás me equivoque, por eso uno tiene que, ahí Jung funcionaba ahí en el límite de lo que estamos hablando de la parapsicología, ¿ya? Ahora, hay muchas cosas que no se pueden, estamos muy lejos de poder comprender, pero hay un área específica dentro de la psicoterapeuta, de los psicoterapeutas, que vienen uno tiene que también pensar que hay áreas que están invadiéndose por la psicología, y uno no debe aconsejar a los hermanos que busquen primero el consejo pastoral, consejo bíblico, antes de partir al revés. Ya hay personas que parten del consejo equivocado, del punto de vista equivocado de las cosas. Nosotros tenemos que partir del consejo bíblico. Yo, por ejemplo, hay personas que dicen, Dios me va a curar de todo. Uno los debe escuchar con amor, pero si estoy enfermo y estoy sufriendo una enfermedad, debo pensar que Dios ha dado los medios para poder enfrentarlo y solucionarlo, ¿ya? Y esto no va a quitar que Dios no sea dueño del médico, no sea dueño de la medicina. Dios es dueño de todo. Cuando uno va al médico piensa en eso y sabe eso. Ahora, hay terapia, el psicoanálisis también, que también es un experto de ese tema, de empezar el conductismo, la terapia central en la persona. Son formas que van mostrándonos, digamos, perversión. Ahora, hay perversión no solamente en la psicología, sino que también en la misma teología. Por ejemplo, y les voy a colocar el ejemplo, la teología de la prosperidad, que es llamada teología, toman la Biblia para sus propios intereses y ahí tenemos lo que tenemos. Entonces, recordemos lo que nos decía el reformador Calvino, nos dice, el corazón del hombre es un taller de ídolos, está el pecado. Entonces, ¿dónde está el punto? No está el punto en decir, eso es eso malo, sino en tomar lo que la Biblia me dice, me aconseja y me va guiando. Las depresiones también. Hay personas que piensan que la depresión es un problema de pecado. Yo pienso que es un tema que también requiere dirección, que a veces no, que hoy en día se sabe que hay que son endógenas, que son depresiones endógenas, que no están dentro ni siquiera el pensamiento de la persona, ni sus pecados, sino que está dentro de su genética. Entonces, el tema, es mi punto de vista, digamos, es analizarlo, revisarlo. También tenemos la teología de la liberación. Hoy en día, por ejemplo, más que nunca hoy día, yo pensaba esto muy inocentemente, pensaba que la teología de la liberación ya había desaparecido de nuestra escuela, pero está más en boga que nunca. Y vemos que hay mucha teología de la liberación, incluso en muchos seminarios, y uno dice, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y ese materialismo puro. Entonces, por eso, recordemos lo que nos dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, ¿ya? Por eso les digo yo, nosotros tenemos que, primero, someternos a la voluntad del Señor. Y si vemos algo que no concuerda con la palabra, hay que abstenerse. Eso es todo el tema, no perseverar en eso, en el error. La escritura busca la gloria de Dios y el humanismo es la gloria del hombre, la autorrealización del hombre. Los metas y los motivos son distintos. Algunos piensan incluso que un psiquiatra húngaro, Tomás
Sanz decía, la psicología no es tan solo una religión, decía él, es una religión, miren lo que él decía, que pretende ser una ciencia, de hecho una falsa religión que procura destruir la religión verdadera. La psicoterapia es un nombre que suena científico, moderno, que es la cura de las almas, pero la psicoterapia está demostrado, digamos, que yo les diría a los hermanos que se meten a eso, que tengan cuidado, eso no es una buena, no es lo que está buscando la cura verdadera, porque el alma no la puede ser tratada por el hombre. ¿Ya? Ahora, también vemos que el psicoterapeuta cristiano es una suerte de sincretismo también entre la fe y el paganismo humanista. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Aplican técnicas seculares, dejando de lado todo lo que significa la Biblia, la palabra, el consejo. ¿Ya no? Entonces, hay que ser también ahí cuidadosos en eso, porque hay iglesias incluso hoy en día, yo he visto que para los pastores los someten a examen psicológico antes de ser pastores. Hay muchas iglesias que están ocupando esos métodos, porque vamos desconfiando nosotros mismos del poder de la palabra. Pero, ¿qué es lo que más que todas esas cosas positivas o negativas? Es lo que creo yo aconsejable. Ver dónde voy, dónde mando a mis hijos. No todos los colegios son una enseñanza adecuada. Entonces, aquí por eso hay que la capacitación que nosotros tenemos que tener. ¿Hay comportamiento pecaminoso? Sí lo hay. Y el pecado es una enfermedad. Y ahí está el punto, dice MacArthur, que cuando la gente piensa esto, no debe mejorarse y no arrepentirse. ¿Se dan cuenta? Las personas cambiamos, nosotros mismos decimos el pecado es una enfermedad. No, el pecado es ofensa a Dios. Ya no es una terapia para que yo me sienta mejor, no es para que yo me sienta libre, sino que tengo que pensar y decir, Dios, te he ofendido y por eso me arrepiento. ¿Ya? Ahí se produce mucho de la relativismo o sincretismo en la fe de las personas. Otros dicen, cuando el hombre comete adulterio, algunos les dicen, no, es la crisis de los 40. No, eso es pecado, ¿no? ¿Ya? O cuando otro se emborracha, no tiene la culpa porque la enfermedad, el alcoholismo, la enfermedad, no. Otro roba y dicen que es cleptómano. Esto es como lo que ocurrió en Edén y no ha cambiado. ¿No? Adán echando la culpa a la mujer echando la culpa a Dios. Adán fue muy astuto. La mujer que me diste, tú fuiste el culpable, Dios. Perdón, la mujer, Adán fue muy astuto, le echó la culpa a Dios. Ya no podía ser más insolente frente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar? No son las equivocaciones, no son enfermedades, sino que hay pecado. Y nuestro deber es ver y llevar a las personas a Cristo, para que ellos vean y ser confrontados con el pecado. Si no, estamos en un problema de relativismo pleno en las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos en conclusión? El hombre busca siempre separarse de Dios. Siempre lo busca, es su anhelo intrínseco, es de pecado. Desde la caída de Génesis, ¿ya? El hombre, ¿qué es lo que busca? Su propio consejo, independiente de Dios. Cuando Satanás le habla, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el ser humano prefiere seguir el consejo de Satanás, del enemigo. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? El consejo humano más que el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios nos puede mortificar. En cambio, el consejo humano me va a dejar más tranquilo. Obviamente eso no lo racionalizamos. Yo cuando hago eso no estoy pensando a esto me ayudará o no. Simplemente lo hacemos.
y eso nos habla de nuestro conocimiento entenebrecido de las cosas. En conclusión, mis amados hermanos, obviamente no podemos, en esta clase hay mucho debate, hay muchos libros, mucha literatura, pero ¿cuál es nuestra visión? Primero, prepararnos, capacitarnos, saber que la palabra tiene respuesta para los problemas humanos, y la respuesta también para el problema humano es Cristo. Es Cristo el que va el que, el que nos va a liberar. Es Cristo el que nos va a salvar, la salvación de nuestra alma. Podemos discutir de muchos aspectos, y mientras más vamos especificando, más se van produciendo dificultades. Hay momentos que son más claras las cosas y otras menos, pero siempre pidamos el consejo del Señor para todas nuestras decisiones. Ser cuidadoso donde uno va, donde uno se reúne, ya donde uno empieza a tomar decisiones para que puedan afectar su familia o su vida propia. Entonces debemos de siempre buscar, como les digo, el consejo de Dios. Y para ello tenemos las herramientas, como estamos viendo, el Señor que el Señor nos da, aquellas que nos dice de la libertad cristiana. ¿Me conviene esto? ¿Esto me edifica? ¿Esto da gloria a Dios con lo que yo estoy haciendo? Si no es así, si tienes duda en ello, abstente simplemente. Y no avancemos más allá, porque significa que si nuestro entendimiento no nos dice, no, cuidado con hacer esto, no lo hagas. ¿Para qué vas a tentar, yo digo tentar a Satanás, a burlarte de él? Si las personas piensan, yo soy más fuerte que Satanás, no, no es así. Cristo es fuerte, Cristo triunfó. Nosotros no podemos andar ahí exponiendo nosotros ni nuestras familias en lugares o en cosas que creemos que no son aconsejables. ¿Ya? Eso les podría decir por esta noche, mis amados hermanos. Perdón, no se nos pasó un poquito la hora, pero creo que el tema es bastante interesante, y más que concluir hoy día, yo creo que es bueno para ir pensando. ¿Ya? Hermano Andrés, ¿nos puede dirigir la oración para terminar, por favor? A menos que haya alguna pregunta. No sé. Solamente decir, por lo que me estoy dando cuenta del texto que tenemos como guía del curso, que eh, el autor básicamente se apoya en el concepto bíblico como principio de poder guiar a otras personas, y derechamente se muestra contrario a lo que es la psicología y la psicoterapia. Entonces, me queda claro entonces que más me queda claro que la idea de tomar principios, por ejemplo, de la psicología para aplicarla a la fe, el autor aquí, y por todos los argumentos que coloca, como que lo echa por tierra. Entonces la cuestión es, como creyentes, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la Biblia como todo suficiente, o igual así aplicar principios psicológicos al tema de la fe? Me queda claro que el autor no apoya esa tesis, sino que fuertemente él está más inclinado a lo que es la palabra de Dios, como todo suficiente. Solamente hacer ese comentario. Gracias, no. En la próxima semana vamos a hablar de las características del consejero bíblico. ¿Ya? Por favor, vean el apunte para que lo podamos avanzar más rápido. Y algunas cosas ya hemos ido esbozando para, digamos, para ir profundizando en las características, las habilidades y las técnicas que debe tener y manejar un consejero bíblico. ¿Ya? Obviamente, si estamos estudiando consejería, es porque consideramos que tiene un valor importante intrínseco, ¿ya? Así que mucho ánimo, hermanos. Hermano Jorge, perdona. ¿Puedo decir algo? Sí, En relación a lo que usted expuso, no sé, puedo concluir que la consejería bíblica es para creyentes, porque el creyente cree en la Biblia, ¿ya? Cree en la palabra de Dios, pero el consejero bíblico no puede ir a un no creyente, porque ese no creyente no cree en la palabra de Dios. Para ese no creyente necesita el Evangelio. Claro. Porque si cree en el Evangelio, ya va a creer en la palabra de Dios.
Así es. Entonces, ahí hay que, no sé si estoy bien en eso o hay que aclarar un poco más en ese sentido. Y yo creo que vamos a No, no sé verlo si la, mi Sí, razonamiento bueno, no está bien. está buen bien, punto, porque buen punto. la próxima semana, Buen punto para eh, que lo veamos la próxima semana, pastor. Sí, sí. sí, porque la próxima semana vamos a ver el ámbito también del consejero bíblico. Mm, ¿Ya? Y ahí vamos a responder, Jorge, la consulta. Yo pienso que es amplio, desde ya lo anticipo. Ya, Pastor, una ya, pregunta. sí, hermano Eleazar. Hoy día vimos la lección 3, Sí, 2 y 2 y 3. 3. Sí. La próxima semana veremos la 4 y 5. Mire, a ver, espérese un poquito. Yo creo que vamos a alcanzar a ver la 4 solamente porque es bastante amplia, más que la Ya, larga. Entonces, ok. la, ¿cómo se llama? La 5, creo yo que no vamos a alcanzar a abordarla por la amplitud, Ya. digamos. Y la otra ¿Ya? pregunta es, Sí, con respecto al cuestionario de la lección 2, que las ya, últimas preguntas de 8, 9 y 10, perdón, sí, digo bien, 8, 9 y 10, podemos entre el paréntesis el número del tipo de consejería o el nombre. no el nombre me basta, siguiendo a Morales, más que nada, Por para que eso, no, por eso, porque precisamente en la pregunta 8, 9 y 10 dice consejería noutética, después dice la 9 consejería paraclética y en la 10 dice consejería jodegótica. sí. Entonces, abajo le ponemos los nombres, los números correspondientes Sí, abajo. sí, por favor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, Sí, perdona, perfecto. no te había entendido, pero sí. Están puestos los Perfecto. paréntesis, ahí uno va diciendo de lo que se trata. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Mándenme, hermano, los trabajos, por favor, los cuestionarios, ¿ya? Porque en base a eso vamos a evaluar. Y no olviden la lectura de las 100 páginas, por favor, del libro de Adams, cuando la gente es grande y Dios es pequeño. ¿Ya? Está súper entretenido el libro, pastora. Está Sí, sí, le pero muy gusta, sí. dinámico. Es muy dinámico y es muy bueno, te hace pensar harto. Bueno, de eso se trata. Ya le había pedido a quién, se me olvidó Andrés, por favor, nos dirige la oración, Andrés, por favor. Oremos. Padre, bueno, Señor, en esta noche te damos gracias porque nos has permitido, Señor, por medio de, este, de estas ondas, Señor, de estos medios, poder estar reunidos y poder meditar en tu palabra, poder meditar en la consejería bíblica, que es un tema muy amplio, pero que tiene mucho provecho para nuestras vidas y no solo para nosotros, sino también para nuestras congregaciones. Bendice a nuestro pastor que está guiando y preparando estas lecciones, a cada hermano. Ayúdanos a tener un descanso reparador y cada día poder testificar y glorificar tu nombre en todo cuanto podamos hacer. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.